Muy buen día. En esta ocasión voy a hablar sobre el contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Y bueno, si hablamos un poco más del contexto de Rousseau, pues podemos comentar que fue un pensador de Francia, sobre todo del contexto de la Ilustración, de la época de la Ilustración, en la que pues bueno, ya había una Francia renovada donde ya existían los pensamientos para convocar a una revolución luego de la monarquía absoluta que estaban viviendo, y que pues bueno, Francia inspiró a muchos países para un cambio, para una revolución. Y pues bueno, no es de extrañar que Rousseau tenga ideales pues muy avanzados para su época. Iniciemos con su primer frase del libro, tal cual, en el cual menciona: el hombre ha nacido libre y sin embargo vive en todas partes entre cadenas. Que esto nos da a entender que el hombre nace libre por naturaleza, nace sin ninguna ley que lo rodee, no hay nada que le diga que está mal, o sea, no hay ninguna ley que le prohíba hacerlo. Sin en cambio, a pesar de que nace libre, está rodeado de cadenas, que ahí ya aplican las leyes. O sea, las cadenas son las leyes en el cual regulan al hombre para que no haga cosas malas, para que no cometa delitos, asesinatos. Ese es el motivo de las leyes: regular la conducta del hombre, la moral del hombre. Entonces empieza con ese gran pensamiento el libro del contrato social. Más adelante, en este mismo libro, habla sobre la familia con respecto al Estado. Nos da a entender Rousseau, o se refiere con este pensamiento, que el Estado aplica igual que en una familia. Es decir, el padre de familia es el que lleva el mando. Es un tanto, podría decirse, machista su pensamiento, pero pues bueno, todos los pensadores de esa época hacían hincapié en el hombre como ser humano y se referían en general. Pero bueno, se refiere el pensamiento del Estado con la familia, que el hombre es el padre de familia es el mando superior, se conforma también pues de la esposa, de los hijos, de los sirvientes y demás. Y en eso hace relación Rousseau con el Estado y la familia, o sea, reduce al Estado a un ejemplo más sencillo y fácil de entenderlo, y que se aplica también con el hombre. Esto es con respecto a Rousseau con su pensamiento del Estado. Esto es en el libro primero. En el libro 2 nos habla sobre la manera de gobernar. Incluso, bueno, hace hincapié, esto es más adelante, sobre las formas de gobierno, pero en esta parte del libro nos habla sobre la república, que él considera que es la mejor forma de gobierno. Y pues bueno, si nos damos el contexto en el que Francia estaba sumiso a una monarquía absoluta donde pues el poder residía en el centro y que no se elegían a los gobernantes, simplemente pues el parlamento era quien ya lo decidía, o pues realmente era el sucesor dentro de la familia. Entonces esa necesidad de un cambio pues provoca que Rousseau considera a la monarquía como la mejor forma de gobierno. Y bueno, lo coincido con sus pensamientos y lo comparto. De hecho, más adelante nos habla sobre la definición de lo que considera como república. Y bueno, entonces en este caso nos menciona que la disolución del Estado puede efectuarse de dos maneras. Primeramente, cuando el príncipe no administra el Estado de acuerdo con las leyes y usurpa el poder soberano. Y cuando el Estado se disuelve, el abuso del gobierno, cualquiera que él sea, toma el nombre de anarquía. Que esto también podría tomarse como un pensamiento de Thomas Hobbes, en el que él menciona que no hay tantas formas de gobierno, simplemente cambian. Es decir, de una república o de una democracia puede cambiarse a una anarquía, o sea, que no haya gobierno. De una monarquía puede cambiarse a una república y viceversa. O sea, ellos consideraban que no existían más formas de gobierno, o al menos Hobbes, y simplemente se repetían. Eran como un ciclo, como lo decía Polibio, pero bueno, pensador más antiguo. Después, en el libro tercero, ya nos habla de las formas de gobierno. Rousseau considera que existen, igual que Thomas Hobbes, 3 formas de gobierno, que es la democracia, la monarquía
y la oligarquía, que en este caso incluso nos redacta dónde aplicaría cada forma de gobierno. La monarquía nos dice que aplicaría en un estado grande, en una sociedad grande. La democracia, pues en un estado pequeño, porque para que funcione realmente la democracia, pues tiene que ser un estado pequeño para que toda la gente pueda tener privilegio de poder elegir a sus gobernantes. Pues bueno, la oligarquía, pues en un pueblo mediano, porque es un gobierno de pocos, de los más ilustres, pero pues bueno, es en lo que nos dice que debe gobernar que se debe implementar cada forma de gobierno. Que bueno, realmente estas tres formas de gobierno que él considera en la actualidad ya no son formas de gobierno, simplemente van de la mano, son parte de las formas de gobierno actuales. Por ejemplo, la única que existe es la monarquía como tal, pero las demás solamente son parte de las formas de gobierno. Y bueno, ya en el libro 4 se divide también en 4 libros, que se titula La voluntad general es indestructible. Ya en esta última parte nos habla pues un poco más de democracia, sobre el sufragio para elegir a los gobernantes. Nos mencionan, ni la elección por suerte ni el sufragio tienen cabida en el gobierno monárquico. Eso es real, o sea, en la monarquía no existe el sufragio, no puedes votar por el gobernante, simplemente pues ya está escrito quién será el siguiente soberano. Entonces, realmente Rousseau tenía ideas muy democráticas, muy liberales para su época. Yo lo relaciono mucho con Thomas Hobbes, tan solo en las formas de gobierno y pues todo lo que nos habla sobre el Estado. Obviamente Rousseau pues un poco enfocándose más en la naturaleza humana que Hobbes, pero pues sí me atrevería a decir que hay ciertos pensamientos entre ellos dos. Entonces este libro es bastante bueno, sobre todo conociendo el contexto de Rousseau, en donde pues había una monarquía que simplemente el poder residía en el centro. Habían 3 estados: el estado eclesiástico, que está exento de cualquier pues de pagar impuestos y demás, el de la nobleza, que era pues el de los reyes y todo eso, y el estado llano, que eran pues la gente, el pueblo como tal, o sea, quienes trabajaban para mantener al estado, a los 2 primeros estados, en el que simplemente pues no tenían privilegios, realmente ellos mantenían al gobierno. Y pues bueno, o sea, sí estamos hablando de una época demasiado injusta, donde no existían como tal derechos humanos para las sociedades ni nada. Entonces pues es imprescindible leer a Rousseau para la licenciatura, conocer su pensamiento. Sí, es verdad, tenía un pensamiento no apto para los gobernantes de ese momento. Obviamente no era como que se pudiera tener la libertad en ese entonces de publicar estos libros, de tener incluso un cargo público y llevar sus pensamientos a la realidad. O sea, eso no existía hasta después de la Revolución, donde pues Francia, de ser monarquía absoluta, pasó a república, tuvo diferentes etapas. O sea, la república no persistió la primera vez, pero pues actualmente Francia pues hoy en día es una república, es un país pues de primer mundo. Y pues sí, o sea, les costó bastante tener el estado que tienen, pero pues son años y años de lucha. Entonces Juan Jacobo Rousseau sí se tiene que leer para nosotros que estudiamos pues ciencias políticas y administración pública, y pues para implementar un cambio. Entonces pues bueno, con esto me despido. Espero les haya interesado escucharme hablar sobre Rousseau, y pues bueno, muchas gracias.